Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Roger. Por acá Teddy. Emanuel. Y yo soy Mafe. Y el día de hoy estamos en el podcast número 10, en el cual vamos a hablar acerca de las relaciones de noviazgo cristianas. Entonces... Y bueno, digamos que ahí muchas personas podrán preguntarse cómo que relaciones de noviazgo cristianas. ¿Acaso las relaciones de noviazgo no son normalmente relaciones y ya? No me miren a mí que yo no tengo relación con nadie. ¿Ni con el Señor? No, pero sí, no, sí. Ajá. Es una relación necesariamente cristiana, ¿no? Sí, Padre e hijo. Sí, pues bueno, yo creo que como nosotros estamos siendo en una cultura de seguidores de Cristo, podemos llamarlos como de esa manera, noviazgo cristianos. Siento yo que cuando se habla de relaciones cristianas es cuando Cristo viene a ser realmente el eje fundamental y esa roca que sostiene esa relación. De lo contrario sería una relación pues de noviazgo común y corriente. Sí, digamos que en medio de esto hay muchas personas que por supuesto en medio de su necesidad de formar una relación con alguien puede que no noten la importancia, porque creo que esto no se trata solamente de que sean relaciones cristianas, sino más bien relaciones que tengan a Cristo como el centro de su vida, ¿no? Sí. Y creo que siempre cuando Cristo es el centro de la vida de una relación emocional, por supuesto que la relación comenzará a dar frutos y de alguna manera se desarrollará de una forma especial, digámoslo así, porque no vamos a decir que una forma mágica, ¿no? Porque en todas las relaciones hay inconvenientes, hay diferencias, en todas las relaciones hay ciertas, digamos, situaciones que tienen que resolver, que forman parte incluso del desarrollo de lo que es la empatía, la tolerancia, el hecho de buscar la sabiduría de Dios, pero siempre siendo guiados por Dios. Entonces, a veces hay muchas preguntas que la gente se puede hacer, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué tan importante puede ser entonces que yo pueda desarrollar una relación cristiana? O una persona que es creyente, poder pensar que cualquier persona a su lado, así no tenga las mismas creencias de fe, puede llegar a resultar para esa persona, digamos, exitosa o importante. O sea, ¿por qué podemos llegar a pensar que sí es importante para nosotros el hecho de que en medio de la relación Cristo sea el fundamento que permite que muchas cosas se puedan desarrollar? Siento yo que al tener a Cristo como fundamento en la relación hace que los dos tengan un mismo fin, una misma meta. Claramente, si ambos están bien enfocados en el tema de pronto como de la doctrina, digámoslo de cierta forma, y también en la forma en que somos cristianos, porque hay personas que dicen, no, yo soy cristiano, pero porque creció en la iglesia y está en un marco cristiano, pero está el cristiano realmente que tiene una intimidad con el Señor y que está buscando hacer los planes de Dios, y siento que incluso en la misma iglesia podemos encontrar un yugo desigual entre las parejas, ¿no? Sí. Está la pareja que no, dice el hombre, no sé, yo soy cristiano, pero falta, no sé, de los 4 domingos del mes, falta 3, pero es cristiano porque va a la iglesia. Y está la chica, no sé, pronto profesora de niños, que está involucrada y demás, también soy cristiana, y están llevando un noviazgo. Siento yo que ahí es yugo desigual. Claro. Pues, de cierta, no sé, creo yo, como para darle también otra idea a ese tema, creo yo que hay personas que son simpatizantes en el cristianismo, o sea, que es como yo llevo la idea, me parece chévere, pero los frutos de su vida y lo que nos muestra el corazón de esa persona no revela a Cristo a otro contexto de otras personas en las que realmente sus frutos hablan por sí solos, de decir, soy seguidor de Cristo precisamente por sus frutos, lo que da a demostrar en su vida. Claro, bueno, ya con todo lo que dijeron, pues cabe destacar que pueden haber noviazgos en la iglesia que no son cristianos. Sí, interesante poder saber eso. Que no tienen a Cristo en medio, que ni siquiera lo tienen en cuenta. Y es un noviazgo que está dentro de la iglesia. Entonces ahí es donde se complica, porque la gente cuando ve a alguien o a dos chicos en la iglesia de novios, automático, no, ellos dos son cristianos porque están en la iglesia. Y no, o sea, puede ser un noviazgo muy, voy a usar la palabra, mundano,
dentro de la iglesia, ¿sí me explico? Exacto. Sí, de por sí, incluso uno como pastor a veces ve jóvenes que de alguna forma tienen esa necesidad de tener una relación emocional y a veces se dejan llevar, digamos, por impulsos, ¿no? En medio de ese anhelo, digamos que ese plan a veces de conquista que puede haber en los jóvenes, se dejan atraer por personas, pero más sin embargo, lo que tú decías, Mafer, es muy cierto. O sea, hablando del yugo desigual, cuando dos personas no solamente conectan en la iglesia, sino que no conectan en el propósito de Dios, por supuesto que se puede volver una carga. Claro. Una No carga conecta. bastante fuerte. Y dice, no, pero si él asiste a la iglesia, yo conozco muchas personas que asisten a la iglesia que después de casados o después de novio, realmente tienen una vida desastrosa, porque no cumplen con el hecho de obedecer incluso a la fe cristiana. O sea, y muchos podrían preguntarse, bueno, pero ¿qué tiene que ver la fe cristiana con las emociones? Y no se trata de la fe cristiana porque somos cristianos o asistimos a la iglesia, sino que si Cristo es el fundamento de un creyente, o sea, no hablamos de religión, sino más bien de fe, que si Cristo es el fundamento de nuestra fe, por supuesto, Él direccionará nuestras vidas para que cada uno de los roles en el noviazgo se pueda desarrollar y vaya en crecimiento, porque el fin del noviazgo es el matrimonio. Exactamente. Y después del matrimonio, la familia, por supuesto. Entonces, esos son roles en los que uno va avanzando en una relación. Pero si tú tienes solamente un espacio para compartir, digamos, entre comillas, con una persona, por supuesto, lo que estás evidenciando es que todavía Cristo no es el centro de tu vida. Claro. Sí, eso que acabas de mencionar pasa en cuanto al propósito del noviazgo. Quiero que como que dejemos en claro que realmente el noviazgo es ese espacio y ese momento en donde dos personas que ya previamente siento que han hablado, hicimos como que listo, vamos a noviarnos porque vamos a preparar esas bases para el matrimonio. Porque si el fin de tu noviazgo no es casarte, estás perdiendo el tiempo. Claro. Sí. Sí, digamos que hay personas que tienen ese pensamiento, ¿no? Bueno, yo he llegado a compartir para conocer a la persona, pero ya pasan 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. 10. Y yo conozco personas que han vivido 13, Dios. 14 años juntos, experiencias juntos, y que al final la relación se vuelve un dolor de cabeza porque como que se acostumbraron a ese tipo, a ese A esa ritmo que forma. cuando pasan Claro. a una etapa de matrimonio, como que dicen, bueno, ya un momento, esto no se parece a lo que estamos viviendo en el noviazgo. Entonces a veces hay muchas, digamos, especie digamos, de mitos, ¿no? En torno a lo que es la relación del noviazgo y lo que es el matrimonio, que eso lo hablamos en otro podcast, pero sí es importante poder entender el valor de lo que es el noviazgo. Incluso hay preguntas interesantes que nos hacíamos antes de comenzar esto, y es que si Dios es el que elige a la persona por nosotros. Sí, bueno, porque esa es otra ¿Qué creencia. piensan? ¿Qué piensan? No, bueno, en cuanto a eso, yo sí tengo un comentario para decir porque hay una creencia en el Evangelio de que hay la voluntad permisiva y la voluntad perfecta. Entonces, la voluntad perfecta es lo que Dios decide y la voluntad permisiva fue lo que tú escogiste, pero que no era voluntad de Dios. Ahora, ahí entra la pregunta. Quiere decir que si yo escojo, puede ser que me equivoque o no. Y entonces, ¿qué escojo? ¿Sí? Porque ahí entra el hecho de que, entonces, ¿qué hago? Espero que Dios la mande, yo hago el trabajo, ¿o qué? Porque, claro, esa creencia me hace a mí tener la duda de que lo que estoy haciendo puede que sirva como puede que no. Puede que Dios esté en el asunto como puede que no. Y es un dolor de cabeza para la persona que cree en estas cosas, de que no. O sea, Dios preparó a alguien para mí, Dios tiene una persona perfecta para mí. Y en específico, Una con persona que Él nombre, preparó desde antes de la fundación del mundo para mí, y esa es mi voluntad perfecta. Y es la voluntad perfecta de Dios. Entonces, ahí mi pregunta es la siguiente. Ok, supongamos que te casaste con la voluntad perfecta de Dios, ¿sí? Pero tuviste un problema con esa persona hoy, un problema fuerte, que es difícil, que todas las parejas tienen problemas, ya sea en el noviazgo, ya sea cuando se casen, o en cualquier momento, en cualquier parte van a tener un problema porque todos la tienen. Y surge la pregunta, ¿será que era voluntad permisiva? Claro. ¿O era la voluntad de Dios? Sí, digamos que lo que te dice puede llegar a confundir a muchas personas Claro. a la hora de eso. Pero estás diciendo algo en medio de la pregunta, que al final Dios no es quien elige nuestra No. pareja, No. sino que somos nosotros quienes elegimos. El problema de la elección que tenemos es que muchas veces no miramos señales que Dios nos da, porque Sí. cuando oramos la pregunta es, ¿estás orando por la persona correcta? Porque la cuestión no es solamente elegir, sino, o sea, estoy orando por la persona correcta para mi vida.
O sea, le voy a poner una anécdota interesante. Hace muchos años antes de casarme, más o menos como 10 años antes de casarme, con un amigo estábamos hablando y los dos en medio de la soltería, de hermanos, amigos, hicimos una pregunta. Él me dijo, hermano, ¿cómo te gustaría que fuera la persona que estuviera a tu lado? Y yo me pongo, recuerdo que en un campamento juvenil, y era un espacio bien bonito porque estábamos como en unas hamacas mirando hacia el cielo, todo chévere, el cielo. Conversaciones profundas. Sí, conversaciones profundas de amigos, pero con temas que son importantes. Entonces él me hizo esa pregunta y yo dije, bueno, realmente, y comenzó a mirar el cielo y digo, bueno, yo quisiera una mujer, que ame a Dios. O sea, esa fue la primera respuesta. Primordial. O sea, que ame a Dios incluso más que a mí mismo, porque sé que si aprende a amar a Dios y sabe amar a Dios, me va a amar a mí de la forma como Dios le dé. Segundo, que sirva a Dios, porque sé que Dios tiene conmigo también un propósito para servir. Ahora, no sabía hasta dónde Dios me iba a llevar, pero sí sabía que Dios me iba a colocar a servir, que necesitaba que sirviera. Ahora, cuando tú tienes claro, o sea, que la persona ame a Dios, y cuando tienes claro cuál es tu propósito, por supuesto que el resto ya puede variar en la elección. Entonces ya después de ahí dice, sí, pero él me dijo, bueno, pero físicamente, físicamente, me dijo que fuera bajita, cabello largo, negro, ojo achinado, que cante, que sirva al Señor, que sepa predicar y que realmente ame a la gente. Cabe destacar, chicos, Dios lo cumplió. Total. Tal cual. Sí, cabe destacar. No, y es que yo creo que el Señor sí tiene en cuenta esas cosas y podemos decir de que... Lo malo es cuando nos enfocamos primero en eso. Ajá. Y olvidamos la prioridad de que si la persona realmente ama a Dios, porque puede estar en la misma iglesia, como tú lo decías, y más bien tener una conducta demasiado mundana y promover más un desorden emocional que el hecho de poder ayudarte a ti a tener una estabilidad emocional. Otra cosa es, no es lo mismo para ti que de repente te gustaría buscar pareja, no es lo mismo que cree en Dios o que ame a Dios, porque creer en Dios supuestamente todos creen. Sí. Y entonces está el tema porque cuando tengo amigas que de repente me dicen, no, y adivina qué, creen en Dios. Y cuando vemos la vida de la persona, pues es un desastre por todas partes. Es una persona que no sujeta su vida al Señor, que no tiene una vida de comunión con Dios. Entonces, solamente por el hecho de que no cree en Dios o con su familia es cristiana. Porque también he escuchado esto como cosas como, no, y son como nosotros, porque practican los mismos principios que nosotros, su familia es cristiana. Y yo, pero ya va, o sea, no seas cara de tabla. Eso no garantiza. No garantiza Yo sé nada. eso. Exacto. No, exactamente, no garantiza nada. O sea, el hecho de que su familia sea cristiana no quiere decir que él sea cristiano o que ella sea cristiana. No porque tú nazcas en un estacionamiento necesariamente eres carro, ¿sí me explico? O sea, no es así. Entonces toca que examines bien a la persona que tienes al frente y con la que planeas tener algo. Yo sí considero que es muy necesario conocer, observar, mirar qué hace, cómo se comporta, cómo es con sus papás. O sea, si su mamá o su papá le dicen algo, cómo actúa, cómo responde. Porque, por ejemplo, le pongo un caso, en el caso de Maffer, y disculpa que tú uses de ejemplo Maffer, si Maffer no se sujeta a su mamá, créeme que tampoco se va a sujetar. ¿Sí? O sea, si no hace caso a un consejo o a una palabra de su mamá, no lo va a hacer tampoco. Y mucho menos si no lo hace con Dios. Entonces ahí toca que quien vaya o quien tenga intenciones de encontrar una pareja, pues... Es que es importante lo que dice Teddy, porque aún en el cristianismo también hay red flags. Claro. O sea, muchos red flags. Y lo que pasa, el problema que a veces tienen los cristianos es que dicen, no me preocupo porque yo oro y sé que yo lo voy a cambiar o Dios lo va a cambiar. La cuestión es, sí, yo lo convierto, yo lo ayudo. Y realmente siempre termina todo lo contrario. Claro. Sí. Siempre. O sea, en el 100% de los casos, el 99% siempre termina con todo lo contrario. Porque realmente tuviste muchas señales que te estaban dando indicios de que la persona todavía estaba necesitando un proceso de transformación en Dios. Ahora, ¿por qué es tan importante eso? Bueno, por la madurez y la responsabilidad que amerita una relación. Claro. O sea, porque si la persona no toma en serio una relación, y a veces hay personas que tú las ves que, por ejemplo, en el caso de la chica, no se dejan atraer por el chico, que se canta, ay mira, se puso el piercing, tiene tatuaje, qué bonito y tal, y viaja a las naciones, y todo ese tipo de cosas que pueden sonar atractivo. Pero hay peros que realmente uno tiene que tomar en cuenta.
y son los frutos. Y los Sí. frutos no es lo que hacemos incluso en el escenario, es lo que se hace debajo frente a otras personas y aún incluso cuando nadie nos ve. En intimidad. Claro, cuando nadie está En la viendo. intimidad, o sea, eso refleja la intimidad. Hay cosas que parecen, pero no son. Y eso es lo que tristemente ha hecho que muchas parejas, aún siendo cristianas y no cristianas, porque esto no solamente le pasa a los cristianos, parejas cristianas y no cristianas, tengan que sufrir luego emocionalmente, digamos, procesos duros, porque realmente no pudieron leer esas señales o esas banderas rojas en la vida de la relación. Claro. Yo creo que uno tiene que filtrar por ejemplo, la Biblia habla acerca de la mujer virtuosa. En Proverbios Proverbios 31. 31, ¿sí? Y da ciertas características que tiene una mujer virtuosa. Aparte de que dice que es difícil encontrar una mujer virtuosa. Entonces, claro, Siéntete afortunado. toca que uno empiece a leer y ver qué dice, qué es lo primero que dice después, y ir haciéndose uno más o menos un esquema de lo que Dios espera del carácter de una mujer para alguien. Entonces, si eso es lo que espera Dios de una mujer buena, ahí toca que nosotros miremos, y toca que la mujer que espera que alguien la enamore y que alguien la encuentre, tener las mismas características que tiene la mujer virtuosa. O sea, porque nosotros la estamos buscando como hombres, pero ellas tienen que ser halladas. Sí. También. Y eso es importante, que uno pueda resaltar eso. O sea, si Dios dice que quien hallará a la mujer virtuosa, quiere decir que es una joya preciosa que tiene que ser buscada. O sea, no es alguien que está disponible de buenas a primeras. No. Es que se me va a ir el tren, se me va a ir el bus, entonces llegó con este me caso. Y resulta que se vuelve un desastre. Porque a veces tratamos es más de responder a una sociedad Ajá. que realmente al hecho de tener la oportunidad de cumplir con parte del propósito de Dios para nuestras vidas. Ahora, a veces se vuelve una generación súper exigente Sí, que también. realmente El pasa otro por extremo. alto el hecho de lo que es el propósito de Dios. A veces nos volvemos exigentes tanto por lo exterior que realmente las personas solamente se dejan llevar por eso, y cuando conocen realmente a la persona se les volvió, mejor dicho, un triste y amargo dolor de cabeza emocional porque no saben luego cómo resolver eso. Claro, total. Yo iba a decir algo, pastor. Bueno, cuando lo recuerde, lo digo. Bueno, digamos que cuando estamos hablando de las red flags y todo eso, hace un tiempo vi un video que planteaba unas preguntas y también, o sea, era como una conversación. Entonces uno le decía al otro que aún viendo eso, ¿por qué no se alejó? Entonces la respuesta fue porque se supone que estábamos en la iglesia. Se supone que los dos servíamos a Dios. Entonces, estar en la iglesia y también de cierta manera dar su vida al servicio, lo que más influye, lo que más importa son los frutos. Claro. Sí, o sea, que tengamos en cuenta quién es la persona con la cual, uno, vamos a hacer propósito, porque ya hablamos también del hecho de decir, Dios no nos da la pareja. Realmente en muchos años he visto solo 2 casos en donde realmente se ha hablado de eso, y hay uno muy cercano. En una iglesia cuando yo era pequeño, hay ahorita 2 pastores en los cuales uno le gustaba a la chica, pero la chica no le gustaba al chico, ¿sí? Entonces el muchacho se acercó al pastor y le dijo, pastor, necesito que por favor me ayude con ella. Y el pastor les dijo, mire, vamos a hacer una cosa. A la chica le dijo, ¿te ves en un futuro con él? Entonces ella dijo, no, pero tampoco me doy como al rechazo. No se cierra la posibilidad. No se cierra la posibilidad. Okay. Entonces, el pastor dijo, van a orar los dos y Dios va a entregar una respuesta. ¿Sí? A los meses se acercaron y les dio el mismo versículo bíblico a los dos como para cerrar la historia. De cualquier forma, el Señor une propósitos. ¿Sí? La historia de ellos no fue de que, ay, les dio el versículo y qué hermoso y bello. Un momento No. más romántico. O sea, eran conflictos de, venga, ¿por qué deja los zapatos ahí? ¿Sí? Y él, no lo veo importante. No, para mí sí, hay un sitio. Entonces, ahora viene para como desmentir o no desmentir, como quitar esa forma de pensamiento es que está el hombre o la mujer perfecta, un futuro, o sea, cuento esta historia como para decir, bueno, pasó eso con ellos,
muy bonito, pero también hay otras historias en las cuales, por ejemplo, se miden por los frutos, se miden por el hecho de, bueno, un ejemplo, en este caso mi relación con Mafe, ¿sí? Cuando yo la conozco éramos dos vidas totalmente distintas, pero después de más de un año y más de 3 veces decirle que fuéramos pareja, hasta que ella no empezó a ver los cambios y los frutos que yo estaba haciendo, no dijo, bueno, vamos entonces a intentarlo, pero no fue por el hecho fue como más por decir, ¿qué propósito tienes tú claro en el Señor? ¿Y qué propósito tengo yo? Vamos a unirnos y vamos a hacer la voluntad de Dios. Eso hace más que cualquier otra cosa en decir, es que espero que me dé una señal, que tiene que ser de esta y de esta manera. O sea, el hecho de decir... Es que, bueno, digamos que en medio de lo que es una relación, yo siempre digo esto, o sea, es que cuando hay una amistad con propósito, por supuesto, se transforma, es fácil transformarla en una relación de noviazgo con propósito. Claro. Ahora, cuando se saltan ciertos procesos o ciertos momentos de la vida, por supuesto que tiende más a ser una relación peligrosa. Sí. Peligrosa en muchos aspectos, ¿sí? Primero, que sea un yugo desigual. O sea, a pesar de que, bueno, los dos están en la iglesia o creen en el Señor, tienen la misma fe, pueden hasta servir en la iglesia, pero luego se conectan y se dan cuenta que los propósitos eran totalmente contrarios. Sí, de repente quería ser pastor y ya quería ser misionero en Uganda. Imagínense. Entonces, no, yo he visto casos así. O sea, Sí. hace poco unos amigos estaban hablando y él dijo, no, es que Dios me llamó a servir en tal lugar, y la novia le dijo, bueno, si eso es lo que Dios quiere contigo, chao. Entonces tú dices, bueno, un momento, te das cuenta que tú inviertes incluso tiempo emocionalmente con alguien que al final no piensa de la misma manera que tú. Entonces, por eso es importante conectar con propósito, no solamente con una persona, porque en el momento emocional todo es bonito, Sí. todo es espectacular, la emoción nos hace ver que todo es color de rosa, El amor es hermoso. ciego. Sí, el amor es ciego. Enseguece. Y tonto. O enceguece. Enseguece. Pero entonces, ¿qué sucede? Que cuando ya tú comienzas a tener una conciencia mental, espiritual de un propósito, tú sabes que tú no vas a escoger cualquier persona. O sea, que tu elección tiene que ir mucho más allá. Y sobre todo entender el valor de las personas. Porque tú dijiste, bueno, después de un año de insistir con Maffer, o sea, hubiera sido muy diferente que tú te acerques a Maffer y al primer mes dices, bueno, sí, salgamos juntos. Sí, o sea, claro. Es distinto, que pasa... porque la relación ya no sería llevada por el respeto y el hecho de que Maffer tiene principios y valores delante de Dios, sino que dice, bueno, ya esto se dio fácil, Sí, y vamos a claro. hacerlo fácil. Y eso es lo que muchas veces hoy en día está dañando muchas relaciones emocionales, el hecho de quererlo fácil, ¿no? O lo atractivo, o bueno, es que me simpatiza tal persona porque siento como que sí, conmigo tal vez. Entonces, a veces no nos damos cuenta de eso, no nos damos cuenta y nos cegamos por eso, no vemos las señales, no vemos las banderas. En una ocasión también recuerdo una relación de pareja, y en medio de la relación de la pareja asistían a la iglesia, hubo una situación de infidelidad, pero al final esta persona, bueno, entremos en un proceso de restauración y tal. Pero ¿qué sucede? Que ya había digamos, una bandera roja. Y como esta persona nunca pudo sanar esa situación, después de casado, lo que vivió fue ese tipo de situaciones que amargó el corazón de esta relación, que al final se dividió. Pero entonces, ¿qué sucede? Que nosotros que a veces queremos ser más buenos que Dios, Sí. pero no vemos los frutos, no vemos las señales, no vemos la importancia de que cualquiera no puede ocupar tu lugar en el corazón. Yo quiero hacer una salvedad, y es que decimos no vemos o no queremos ver. Porque Sí, claro. también yo siempre he dicho algo y siempre Bueno, creo que la mayoría de veces es que no queremos ver. Sí. Porque es que curiosamente, y hoy le compartía a una chica en la iglesia y le decía, es que nosotros las mujeres en ocasiones, digo que a todas les pasa, como que no concordamos mucho lo que está acá y lo que está acá. Nosotros podemos saber que ese hombre no nos conviene, podemos mirar todas las señales, pero cómo lo queremos, cómo Sí, lo claro. amamos, cómo es tan lindo conmigo, Sí, claro. como que dejamos pasar todas las señales. Muchas cosas, sí. Exactamente, y ahí es donde siempre como que debemos intentar pedir siempre esa guianza de Dios y esa ayuda, y que el Señor, si en algún punto nos llega a decir, venga, ya no más, cómo nosotros realmente le damos más fuerza a lo que está acá, a lo que sabemos y lo que el Señor nos ha revelado, que lo que está acá. Cómo sometemos esas emociones a Dios, porque está el caso. Y a mí me pasó en una relación más chiquitica aún. Yo sabía que del momento uno no me convenía, pero yo estuve casi por 5 años. Imagínate. Es que... Entonces fue ese, Es que- ¿y cómo resulté?
vuelta a nada, muchachos. No se los recomiendo. Es que mire, yo pienso algo, ¿sí? Para poder dar más motivo a la razón y lo que conviene que a la emoción. Sí. ¿Sí? Y es el hecho del propósito. Miren, o sea, me retrocedo un poquitico a mi historia y a lo que yo quería llegar era, el Señor va a utilizar cualquier herramienta para unir el propósito correcto bajo la voluntad que Él quiere hacer, ¿sí? Sea cual sea. Entonces, cuando nosotros entendemos, ahora, y no solo es en lo cristiano, en cualquier otra forma también, la idea no es vivir un momento, la idea es tener un propósito, algo en el que se pueda edificar. Claramente, sería genial que estuviera el Señor siempre como su principio, porque trasciende de lo que es lo terrenal. Nos ayuda a reconfortar, a vivir una vida con principios y de cierta manera también el amor del Señor, un amor verdadero, como Él nos ama. Entonces, cuando nosotros entendemos el hecho de un verdadero propósito, de decir, por ejemplo, ¿por qué voy a tener una relación con tal persona? ¿Sí? Desde el momento uno, cuando Mafe me dijo, vamos a hacerlo, yo de una vez le dije, mira, ahí estoy, esto es mi corazón, y mi sueño a hacer el plan correcto del Señor es de esta y de esta manera, y quiero guiarme bajo la voluntad del Señor y poder tener un fruto correcto, tanto para Él como para ti, ¿sí? Entonces yo creo que cuando tenemos claro el propósito, para dónde quiere el Señor que nosotros vayamos, ahí es donde la emoción y el hecho de, como tú lo decías, de es que lo queremos, es que como ese enamoramiento, o sí, pasa a un plano en el que hay que tomar a veces decisiones en las que, ven, no me estás ayudando con lo que realmente importa, con hacer el plan del Señor, me estás llevando a situaciones en donde no puedo superar ciertos afectos, ciertos temas conmigo como persona, no puedo, ¿sí? Claro. Porque, por ejemplo, yo venía también de una vida bastante llena de excesos que primeramente para la voluntad del Señor tuve que ir cambiando, pero ahora también cuando yo entendí el valor que Mafe tiene, lo que Dios habla de Mafe, lo que Dios tiene en Mafe, ahí es donde también entra el hecho de decir, bueno, también tengo que ser un hombre en el cual busque la voluntad de Él para guardarla o cuidarla como dice la Biblia, que el que ama a su esposa es como Cristo ama a la iglesia. Llegar a hacer eso, ¿sí? Porque también he visto situaciones en las que entran en el matrimonio y son de cierta manera dos vidas diferentes, ¿no? Sí, o sea... Mírate que en una oportunidad supe de un caso de que en medio de esos moveres en la iglesia entró una vez un profeta y le dijo, no, mira, es que tú y tú van a ser esposos, y las personas no se conocían, o sea, solamente de vista, y se casaron porque según era el propósito de Dios. La cuestión es que se trataban de hermano y hermana. Fuerte. Muchos años casados, pero él le decía a ella hermana y ella le decía a él hermano. Entonces uno a veces puede llegar a pensar que estas cosas vienen de parte de Dios. Sí, claro. Porque yo siempre digo algo, Dios puede profetizarte cualquier cosa, pero una de las cosas que no va a profetizarte es decirte algo en tema de la relación de pareja, porque es una elección personal. Tú tienes que conocer cuál es tu propósito. Ahora, Mafer decía algo muy cierto, a veces el enamoramiento, y más que el enamoramiento pienso yo que es la ilusión. A veces la ilusión no tiene muchas expectativas. Ciega con respecto a la expectativa de lo que va a ser esa relación emocional o en la construcción equivocada de lo que va a ser una relación matrimonial, porque sobre todo en el caso de la mujer sueña con su matrimonio, con su familia, con todas esas cosas, pero un hombre a lo mejor está más en tener una ayuda idónea. Entonces mi esposa siempre dice algo, o sea, si tú estás soltero y soltera, por lo menos tu responsabilidad sería en prepararte para ser la ayuda idónea para esa persona. Claro. Totalmente. Y el hombre prepararse para ser el sacerdote de esa persona. Claro. Entonces, por supuesto que a veces uno piensa, bueno, en el camino vamos aprendiendo. No, o sea, yo tengo que desde ya trabajar en eso porque
al final eso es lo que va a generar que yo pueda comprender quién es la persona que va a estar a mi lado y por qué debe estar a mi lado. No, o sea, las razones externas, incluso la economía y todo lo demás, no puede convertirse en el primer plano. Ciertamente uno tiene que soñar y proyectarse en todos los ámbitos, o sea, económico, profesional, espiritual, o sea, en todos los ámbitos. Pero si entendemos el propósito de Dios, todo comienza a responder a entender también cómo desarrollar una vida emocional. Y eso es lo que tenemos que ir construyendo. Entonces, pregunta a responder. Dios no elige la persona por mí. No. Yo debo elegir la persona, pero también debo reconocer las señales en cada persona, porque una amistad con propósito te va a poder permitir identificar si esa persona te conviene o no te conviene. Claro. O sea, ahora, una amistad con propósito tú no la construyes en un día, ni en un mes, ni en un año. De preferible que inviertas 3 años en una amistad que 3 años en un noviazgo que al final se termina. No lleva a nada. Hay chicas donde yo les he dicho, chicas, tristemente tengo que decir eso. ¿De qué te sirve terminar besada por varias bocas si al final no estabas con la persona correcta? No, y eso lo que hace es dañarte. te lastimas. Qué fuerte. Sí. Otra cosa que quiero acotar, porque esto lo hacemos, lo hicimos todo y posiblemente se va a seguir pasando. Las señales que le pedimos a Dios. Ah, sí. Que se venga de rojo, Señor. El vellón, que se Sí, vista. el vellón, sí. Que el semáforo cambie a rojo. Señor, Digo, el pastor que cambia morado por lo menos. sí, Señor, si respira, es ella. Imagínate que estaba hace poco estaba predicando en San Gil y estaba hablando de la señal. Entonces, que a veces uno dice, bueno, si el semáforo se pone en rojo, entonces esa es la señal para identificar a ese hombre de mi vida. Y de repente me dicen, pastor, es que acá en San Gil no hay semáforos. Tenemos que mudarnos a otro lugar para que puedan haber señales. Buenísimo. Entonces, a veces hay señales que son tan simples, pero es solamente para tener nuestra propia aprobación. Nosotros, exacto, queremos tanto. Lo anhelamos tanto que... Sí, que nos vendemos una mentira barata, pues es muy barato. Total. Porque por lo menos, o sea, vamos a ver el caso del vellón. ¿Por qué el vellón existe o por qué lo usamos? En el mundo cristiano, ¿por qué se usa? Porque Gedeón le dice a Dios, mira Dios, si de verdad tú me hablaste, entonces voy a poner aquí un pedazo de tela y primero que amanezca mojado la tela y alrededor seco. Y Dios lo cumplió. Y todavía viene Gedeón y lo vuelve a hacer y dice, bueno, Señor. Eso estaba muy fácil, más difícil. Voy a reconfirmar. Que todo alrededor esté mojado y que la tela esté seca. Y el Señor lo cumple. Ahora, pero fíjense lo que pide Gedeón y lo que pedimos el Señor, que traiga medias verdes. Dígame que soy daltónico. Ay. Bueno, si se sienta en la primera fila y siempre se sienta en la primera fila. Sí. Hay algo que me gustaría que conversáramos rápidamente y es el tema de que debemos entender que tener noviazgo cristiano no significa que todo va a ser perfecto. No significa que todo va a fluir, claro, o sea, vamos a tener un respaldo y el Señor nos va a ayudar y como que sí, pero al mismo tiempo vamos a tener la oportunidad de como personas poner límites, conversar, tener diálogos difíciles en donde los dos llegamos a puntos medios en cosas elementales para cada uno de los dos. Emanuel decía, nosotros somos mundos diferentes. Yo siempre le digo a Manuel, usted y yo somos agua y aceite. Si Dios nos unió, es por algo, porque realmente siempre nos decimos, si nos fuéramos algo, creo que nos caeríamos mal. Sí, creo que si fueran iguales, fueran peor. No, sí, claro. es muy curioso. Entonces, entender eso. Que como personas siempre vamos a tener que poner límites y entender que esos límites son sanos para poder que realmente ese noviazgo funcione y pueda llegar a feliz término, que es casarse. Yo, por ejemplo, si vamos a sacar una conclusión, no sé qué diría Emanuel, Teddy, y yo termino acá para, bueno, orientar a las personas a través de este tema de hoy. ¿Qué diría Emanuel? Bueno, ya como para concluir, diría que una de las mayores señales o confirmaciones que el Señor nos puede dar es los frutos. La intención en la que también puede alinearse el propósito de la persona con la cual quieres tener una pareja, que también se alinee con lo que tú quieres, porque como también, con lo que el Señor quiere contigo.
Porque también si yo, por ejemplo, quiero ser pastor, pero, por ejemplo, Mafe soñó con ir a Egipto a predicar, no, o sea, saber No es coherente. claro, sí, tener claras las ideas y los propósitos en el Señor. Sí, muy bien. Pollo, Sí. las damas primero, pastor. Pero que ella ya Ah, ok. dijo. Listo. Límites, te Yo- di límites. No, sí, súper. Por eso es que Por eso está soltero. estás soltero, Orando fervientemente. Eso. dando señales. Orando, orando, ayunando. Esperando, ya apresurando. Arrebato. Maranata, amigo. Voy a ver si arrebato. Eso. Si arrebato algo por ahí. Lo que pasa es que dice Maranata, pero no dice ven Señor Jesús, sino ven amada Ven, sierva mía. Ironía. Debe haber un clamor espiritual que no lo sabemos todavía y yo no lo he puesto en práctica y por eso no ha funcionado. Amor, toca que leer la señal. Yo, Ay, hay las ahorita claves hablamos. ahí. No, ya, poniéndonos un poquito más serios. En algún momento yo me iba a casar. Sí estuvo en los planes. Y algo importante. Por favor, estudien y vean. No, cuando digo la familia o su relación familiar, me refiero a que vean cómo interactúan entre ellos, ¿sí? Porque el día que usted se case, va a vivir con ellos, o sea, esa va a ser su familia también. Y la persona no viene sola, o sea, eso es la cajita feliz, trae el regalo porque sí. Entonces, tengan eso en cuenta, porque es importante. Y las suegras a veces no son de Dios. La mía sí. Bueno, digamos que acá concluyendo, es interesante cuando Emmanuel dice los frutos, quiero solamente añadir algo, cuando habla de frutos no estamos hablando de resultados, estamos hablando de transformación. Exactamente. Porque a veces la ¿Qué gente no tanto entiende. Gracias. Cristo está en la Sí, persona? Porque a veces uno dice, bueno, los frutos sí, pero yo predico, yo canto, yo hago. Entonces, Exacto. claro, tú sirves, pero cuando hablamos de fruto estamos hablando de tu transformación, o sea, que tú evidencies el fruto de Cristo Amén. a través Sí, de tu vida. sí, de eso se Y es trata. importante lo que dice Teddy. Teddy, porque ciertamente tu relación no es solamente con la persona, sino con toda la familia. Y mi abuela también decía eso, o sea, ella decía, mira cómo trata, si esa persona, el día que conozcas a alguien, mira cómo trata la mamá, cómo trata el papá, cómo es la familia, cómo son sus valores, cómo son sus principios y cómo realmente tú te relacionas con ellos y ellos se relacionan contigo, porque si eso no funciona, no va a funcionar nunca. Entonces eso pasa también en el ámbito de nuestra fe cristiana. Y digamos que algo para concluir, yo creo que antes de apresurarse realmente en el tema de una relación, porque creo que ese ha sido el error más grande que se ha cometido en la juventud, no es que yo quiero porque necesito, es primero construye relaciones de amistad saludables. Una buena amistad produce buenos noviazgos. Y esos buenos noviazgos también tendrán los mismos valores y principios, que es lo que hablaba Emmanuel, de personas que conecten con un mismo fin y con un mismo propósito Sí, amén. en Dios. Entonces, eso evita que haya dolores de cabeza. No voy a decir que serán relaciones que no van a sufrir, porque sería desmentir lo que la palabra nos dice, sino más bien relaciones que de alguna forma tendrán un enfoque claro de que a pesar de las pruebas y las situaciones, Dios es el que fortalece esa relación. Entonces ese sería el consejo para todos los que nos están viendo allí y que aprendan realmente a orar por esa persona. Ora por la persona, pide por la persona que tú anhelas. O sea, si Dios ya te habló a ti de un propósito, pide a Dios una persona que conecte Que se con alinee. ese ese propósito, propósito. porque realmente Sí, amén. es lo que vas a disfrutar en la vida. Si no, realmente te expones a tener que tener sufrimientos emocionales y las heridas realmente son difíciles de sanar muchas veces. Y si tú estás herido, hieres a la otra persona. Puedes herir a alguien más. Así es. Entonces, bueno, nos despedimos con este tema. Esperamos que haya sido muy edificante y orientador para su vida. Y nos vemos en nuestro próximo podcast.